Hermanos, queremos abrir nuestras Biblias hoy en el Salmo 51. Vayamos al Salmo 51. En el Salmo 51 vamos a ver el clamor, la oración de un hombre de Dios, que por un tiempo se mantuvo sin orar a Dios de esta forma, de todo corazón. Nosotros hemos visto en la vida de David aquello que le hemos llamado la anatomía de una caída. Es decir, hemos estado mirando en diferentes facetas en la vida de David al momento donde este hombre de Dios, un hombre que hemos conocido con un gran corazón para el Señor, un hombre que ama a Dios, un hombre que ha entregado su vida para servir a Dios y a su pueblo. Sin embargo, hemos visto la gran caída en la cual David ha estado. Y no sabemos por qué tiempo David estuvo ahí, pero sabemos que aparentemente por un tiempo David estuvo en esta situación, caído en su pecado, pero que en un momento determinado David es restaurado de su caída. Así como vimos la caída, queremos comenzar a ver hoy la restauración de David. Por lo tanto, hemos titulado esta parte de la serie sobre la vida de David, Anatomía de una restauración. Y hermanos, hemos dicho que aunque el cristiano no es inmune a grandes caídas, queremos añadir hoy que el cristiano tiene en Cristo el poder arrepentirse y el poder ser restaurado de sus caídas. ¿Cuánto nosotros hemos estado caídos? ¿Cuánto nosotros hemos experimentado restauración de parte de Dios? Queremos en esta mañana pensar y hacer la pregunta: ¿cómo luce una verdadera restauración? ¿Cómo es la restauración genuina de un cristiano de su caída y pecado? ¿Cuáles son las marcas de un cristiano arrepentido en camino a levantarse, en siendo restaurado de su caída? Yo creo que aquí en el Salmo 51 y en esta parte de la vida de David tenemos un buen ejemplo de una restauración auténtica, genuina, en la restauración de David después que el profeta Natán lo confrontara con su pecado. Veamos, hermanos, leyendo este salmo, qué podemos aprender de la experiencia de David. Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Cree en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti.
Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. El Señor añadirá su bendición a esta su palabra. Hermanos, no sabemos por qué tiempo David estuvo en una condición de insensibilidad al daño y al pecado en el cual él estaba sumido. Lo cierto es que hemos visto una escena en la vida de David donde él verdaderamente ha sido insensible al pecado en su vida. Y yo quiero decirles, hermanos, que esto es algo que el pecado causa en el corazón de todo aquel que se entrega al pecado. ¿Qué es lo que causa? Arteriosclerosis. ¿Qué cosa es arteriosclerosis? Es el endurecimiento ¿de qué? De las arterias, ¿verdad? Pues el pecado hace lo mismo espiritualmente. Mientras más nos abandonamos al pecado, mientras más nos dejamos correr en desobediencia, nuestro corazón se cubre de un callo, de una callosidad que nos hace insensible a las consecuencias del pecado, al dolor del pecado en mi vida y al dolor del sufrimiento que mi pecado y el pecado causa en la vida de otros. ¿Recuerdan la historia de David? Cuando David habló de la muerte de Urías Heteo, ¿y qué dijo? Bueno, eso sucede en la batalla. ¿Ustedes creen que David en otro momento hubiera podido expresar un juicio de esta manera? ¿Hubiera podido expresarse acerca de un homicidio, de la muerte de uno de sus más fieles guerreros de esta manera? Se me ocurre pensar, hermanos, que el mundo en que vivimos es un mundo que está endurecido por el pecado. Le puede pasar a los cristianos, pero vamos a ver qué es lo que hace Dios con un cristiano. Pero el mundo sin Dios, sin Cristo, es un mundo endurecido. ¿A qué? Al pecado y al dolor que causa la maldad del hombre. ¿Qué tenemos que hacer? Encender el televisor. Y la pregunta es, ¿cómo nos afecta lo que vivimos diariamente en la sociedad? Y lo que estamos viendo en la sociedad. Hermanos, ¿hemos recibido nosotros un corazón sensible al sufrimiento y al daño que el pecado causa? Algunos ejemplos. Nos dolemos nosotros cuando pensamos en el divorcio. Vivimos en un tiempo donde el divorcio en el mundo es ¿qué? Rampante. Pero lo interesante es que en el mundo cristiano es tan rampante como en el mundo cristiano, como en el mundo secular. Y yo me pregunto si tenemos nosotros corazones sensibles al dolor y al sufrimiento que el pecado causa. Cuando vemos hogares destruidos, cuando vemos padres y madres en guerra, cuando vemos a niños sufriendo la separación de un matrimonio, cuando vemos aparentemente a padres que no le importa irse de la casa y no acostarse una vez más y despedir a sus niños en la cama. Esas son pequeñas cosas que cuando Dios nos da un corazón sensible y nosotros pensamos en el daño del pecado, ¿qué sentimos? Un gran dolor, un gran dolor. Cuando vemos a un mundo que aborta niños que no han nacido en el vientre por millares y le llaman a esto, yo hago con mi cuerpo lo que yo quiera hacer.
nos damos cuenta que vivimos en un mundo que ha perdido sensibilidad por causa del pecado. Cuando el mundo roba, mata, destruye, sin importarle el dolor ajeno, nos damos cuenta de la insensibilidad y aquel endurecimiento que el pecado trae a nuestras vidas. Y yo me pregunto si usted y yo, así como David, hemos estado en algún momento donde por causa de nuestra caída y de nuestro pecado hemos perdido sensibilidad en alguna parte de nuestro corazón. Hemos estado ahí, hermanos. Ustedes no han visto como cuando tenemos un callo en algún lugar y usted toca ese callo, ¿qué pasa? No siente nada en esa parte del cuerpo. Pues hermanos, así estaba David. Estaba en un momento en su vida donde habían sucedido tantas cosas y aparentemente estaba insensible. El dulce cantor de Israel, insensible al sufrimiento y al dolor que su pecado había causado. ¿No trae esto pausa y temor a nuestras vidas? Que nosotros podamos estar en un lugar y un momento en nuestras vidas también donde estemos insensibles al dolor que nuestro pecado causa. ¿Y cómo cambió todo esto, hermanos? Veamos un momentico la historia. Si nosotros mantenemos allí nuestra marca en el Salmo 51 y vamos a Samuel capítulo 12, segunda de Samuel, capítulo 12, veamos dónde comienza, dónde y cómo comienza la restauración de David. Es una historia fascinante, la forma en que Dios confronta a David a través de la boca de un profeta. Segunda de Samuel capítulo 12, comenzando en el versículo 1, dice así: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Hermanos, ¿a cuántos de nosotros nos ha pasado que en la insensibilidad de nuestros corazones a nuestro propio pecado somos muy rápidos en sentir una gran ira cuando vemos el pecado de quién? De otro. Yo le quiero decir a ustedes, hermanos, que la restauración de una caída comienza cuando dejamos de señalar a otro y enjuiciar a otros para dejar que la luz de Dios y el juicio de Dios comience primero. ¿Dónde? En mi propia vida. ¿Cómo comienza la restauración de David? La restauración de David comienza cuando Dios le señala la hipocresía de su corazón. Cuando Dios le señala cómo él ha perdido sensibilidad, acerca de su propia condición, de la condición de su propio corazón, mas sin embargo es muy rápido para cuestionar y para juzgar la vida de ¿quién? De otros. Hermanos, esa no era la condición de los fariseos. ¿Cuál era la condición de los fariseos? Que ellos eran muy prontos ¿a qué? A juzgar a otros. Que ellos siempre estaban juzgando al pueblo, pero ¿se juzgaban ellos mismos? Jamás. Para ellos todo estaba bien. ¿Dónde? En sus vidas. Y el Señor los tiene que confrontar y les dice: hipócritas.
Hermano, muchas veces en la iglesia nos ha pasado que somos muy rápidos a confrontar ¿a quién? A los demás. Y en algún momento tenemos que hacerlo. Pero yo quiero decirte, pueblo, que la restauración y el crecimiento de un pueblo comienza cuando dejas de hacer así y comienzas a hacer así. Y comienzas a mirarte a ti mismo bajo la luz de Dios y comienzas a hacer juicio sobre tu propia vida. Yo creo que sería una buena regla que antes de que tú pases juicio sobre otra persona, que pasaras juicio sobre ¿qué? Sobre tu propia vida. No quiere decir que no vamos a juzgar el pecado. No quiere decir que al pecado le vamos a llamar por lo que es. Lo que quiere decir es que Dios tiene una regla. Y la regla es que para nosotros poder vidas sensibles delante de Dios, honestas y sinceras delante de Él, tenemos que dejar el juicio ajeno primero para venir y enjuiciarnos nosotros mismos delante de Dios y abrirnos a la luz del juicio de Dios en nuestras vidas. Volviendo a la historia de los fariseos, sabemos que en un momento determinado había una persona que era digna de juicio. ¿Verdad que sí? Había sido sorprendida en adulterio. ¿Y qué dijo el Señor? El que ustedes esté ¿qué? Sin pecado, tire la primera piedra para matarla. Hermanos, yo creo que ahí hay una gran lección. Porque estos fariseos que tenían que haber sacado primero la viga de su ojo y no la sacaban ni la veían, querían destruir a otra pecadora, tan pecadora como ellos. Y el Señor hace juicio, pero el Señor hace juicio con misericordia. Con misericordia. Y por eso es que le puede decir a esa mujer, cuando le pregunta dónde están los que te acusaban, ni yo te acuso, vete y no peques más. Vete y trata otra vez delante de Dios. Vete y considera tu propia vida delante del Señor. Yo creo, hermanos, que la iglesia ha sido muy afectada y muy aquejada porque nosotros estamos en nuestros altos caballos de juicio, enjuiciando a todos los demás, cuando la iglesia debiera ser un hospital donde yo mismo llego primero con mi gran necesidad, presentándome delante de Dios y diciendo, ay Dios mío, ¿sabes qué va a pasar cuando tú empiezas a enjuiciar a ti mismo? Que tú no tienes tiempo para mirar ¿a dónde? Al lado. Cuando tú te enjuicias a ti mismo delante de Dios, no tienes mucho tiempo ¿para qué? Para enjuiciar a los demás. Y muchas veces la iglesia no ha tenido tiempo para mirarse a ella misma. Por eso es que lo que acabamos de leer esta mañana, el apóstol Pablo nos dice, enjuiciaos vosotros mismos y examinaos. Dios va a juzgar al mundo. Pero es tiempo que el juicio de Dios comience ¿por dónde? Por su casa. Por nosotros, hermanos. Nosotros estamos llenos de debilidades y de pecados y de necesidades. Y la iglesia es ese hospital donde venimos a buscar restauración. Y cuando yo soy en ese hospital que llego con mi necesidad, yo puedo entonces decirles a otro dónde también él puede encontrar para su necesidad. Ustedes no se han fijado que en los hospitales hay ese sistema que le llaman el triage. Las personas de mayor necesidad llegan y los médicos establecen quién es prioridad, quién después, ¿verdad? Todos llegamos con una necesidad, pero todos venimos al hospital del alma y delante del médico divino. Y el hecho que nosotros o algunos de nosotros estemos más avanzados que otros en la fe, no es para ahora cuando llegue un enfermo, nosotros ponerle el pie arriba y en vez de llevarlo a la fuente de agua viva, donde puede haber juicio con misericordia, lo destruimos y lo echamos a un lado por la propia hipocresía e insensibilidad de nuestros corazones. ¿Cómo comienza la confrontación de Dios a David? Cuando el profeta viene y lo confronta con su hipocresía, con la insensibilidad de su corazón. Mira lo que le sigue diciendo el profeta.
Versículo 5, entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Bueno, ¿cuántos de nosotros últimamente hemos juzgado a alguien? ¿Ya te juzgaste a ti mismo? Mira lo que le dice el profeta. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Tú eres aquel hombre. Ahora viene el juicio que trae el profeta a un corazón que se ha llenado de insensibilidad e hipocresía y todo lo que David estaba tirando para el otro, el profeta le dice, ese eres tú. ¿Te puedes tú ver ahí? Tú que has estado juzgando a los otros, ¿te puedes ver tú como ese hombre o esa mujer? Tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí que yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, entonces, y este entonces es significativo, porque es aquí donde el corazón de David es quebrantado. Cuando alguien viene y lo confronta con la verdad de su pecado. Entonces, dice, dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. Hermano, ¿qué historia más profunda esta? Nos recuerda la insensibilidad de un corazón, y cuando Dios nos confronta con nuestro pecado, nos recuerda que siempre hay consecuencias en nuestra vida por nuestras maldades y por nuestros pecados. Nos gustaría siempre ver las consecuencias en otras vidas, ¿verdad que sí? Tienes que pagarle a Él como Él ha hecho. Tienes que pagarle a Él como se merecen. Pero Dios quiere que tú recuerdes que tienes que empezar con tu propio juicio y que tú no eres inocente. Porque dice la Biblia que no hay inocente ni aún uno. Y que de alguna manera, hermanos, hay algo en nuestras vidas de lo cual tenemos que examinarnos. Y hay algo en nuestras vidas que está trayendo consecuencias negativas por nuestros propios pecados. En el caso de David fueron muy grandes. Murió un inocente. Bueno, un inocente desde el punto de vista del mundo, ¿verdad? Porque todo bebito que nace sabemos que está bajo la condición del pecado original. Pero dice que el hijo que él tuvo con Betsabé, que concibió, murió. Y después sabemos en la historia de David que uno de sus hijos, Absalón, se levanta contra él, uno de sus hijos al cual él amaba mucho, y le empieza a tratar de socavar su reino, a querer quitárselo. Se acuesta con las mujeres de David, pone a David en
en escape, en una corrida, y empieza a haber una pugna entre este hijo Absalón y el padre David. Y saben, David lo único que pensaba: Absalón, Absalón, mi hijo amado. Y en medio de todo esto, y esta pugna, le decía, cuando luchaban contra los ejércitos de Absalón, David le decía a sus generales: no maten a Absalón, no maten a mi hijo amado. Sabemos que eventualmente Absalón muere a manos del ejército de David, que David sufre en gran manera esta muerte, que David es un hombre sufrido, que David es un hombre abatido por grandes pruebas y grandes cargas por causa de su pecado. Es una lección que nosotros tenemos que sacar en nuestras vidas y humillarnos delante de la presencia de Dios y reconocer lo que nuestros pecados han traído a nuestras vidas. Es muy interesante que la restauración de David comienza porque precisamente Dios trae este juicio a su vida a través de la boca de un profeta. Y yo pregunto en esta mañana, pueblo, ¿tienes tú a alguien en tu vida que te hable la verdad en amor? ¿Tienes tú a alguien en tu vida que te pueda confrontar, no pasarte la mano en tus pecados, no obviar aquellas cosas que necesitan corrección, sino a alguien que te ame tanto que de parte de Dios pueda venir a tu vida y decirte: tú eres ese hombre, tú eres esa mujer, tú eres el que tienes que silenciar tu boca y comenzar a hacer juicio? ¿Por dónde? Por ti mismo. Hemos tenido personas así, hermanos, que nosotros en nuestra desesperación por justificarnos siempre estamos tirando afuera, y de pronto el Señor lo ha recogido todo y lo ha traído aquí a mí, a mi corazón, y me has dicho: ¿por qué no te examinas a ti mismo? ¿Por qué no te das cuenta de la maldad en tu corazón, de tus fallos, de tus errores? Yo he tenido personas así. Una de ellas es mi esposa, que habla verdad a mi vida. Y he tenido personas en mi vida que en un momento han venido y me han dicho: David, esto está mal. Estás haciendo mal. Y sabes, la iglesia es un lugar donde nosotros debemos ser capaces de hacer eso los unos con los otros. ¿Sabías tú eso? Dice la palabra de Dios que nos hablemos verdad los unos a los otros. El problema está cuando se levantan fariseos. Los fariseos son los que hipócritamente te quieren hablar verdad y te van a decir verdad, pero te quieren hablar verdad ¿sin qué? Sin misericordia. Y lo único que están interesados es ¿en qué? En destruirte y en apedrearte. Esos son fariseos. Pero en el pueblo de Dios, Dios llama a un pueblo donde nosotros de la manera correcta nos podamos llamar uno a otros en verdad y nos podamos exhortar a la obediencia, a la santidad, a hacer lo que agrada a Dios, a confrontarnos con nuestros pecados. Pregunta, pueblo, ¿está usted dispuesto a que se le haga eso contigo? ¿Estás dispuesto? Número uno, yo quisiera que tú lo hicieras conmigo. Y que ores por mí cuando me veas en una situación así. Y la pregunta es si tú también estás dispuesto a que alguien venga a tu vida y te diga: fulano, fulana, esto está mal y tienes que corregir eso. Y estas son las consecuencias que esto está trayendo en tu vida. ¿Tengo gente en mi vida que me dice la verdad o solo lo que yo quiero? Seamos sinceros, hermanos. ¿Cómo respondemos cuando alguien nos dice una verdad? Yo les digo como yo respondo, mi carne. Eso está equivocado. Yo tengo la razón. Yo soy el que estoy correcto. ¿Cuántos responden así? Y hemos respondido así. Es muy interesante que hay una parábola en la palabra donde hay dos grupos de personas a las cuales a ambas se les dice: salgan al campo a trabajar. Y es muy interesante que de estos dos grupos, unos dicen: no vamos a salir, no lo vamos a hacer. ¿Salen cómo? En rebeldía. Y sale otro grupo que dice: claro que sí, a la orden, vamos a salir.
Y después vemos que el resultado de esta parábola es el final, que aquellos que dijeron no vamos a ir, al final ¿qué hacen? Salen en obediencia. Pero aquellos que aparentemente tenían una disposición de obediencia y que estaban escuchando y dispuestos, nunca salieron. Esto a mí me dice algo, pueblo. Que muchas veces nosotros en nuestra vida respondemos de una manera en rebeldía cuando oímos la voz de Dios, pero aquellos que son hijos de Dios, al final, ¿qué pasa? Salen en obediencia. Así que usted no se desaliente si ha visto primero la ¿qué? La bravuconería de la carne. Se ha visto primero la rebeldía de la carne. Yo voy a hacer como me da la gana. Y yo creo que yo soy que estoy bien. Y ellos todos están equivocados. Pero en algún momento después el Espíritu Santo, que obra en las vidas de su pueblo, empieza a traernos un sentir de que, caramba, quizás hay algo aquí que yo debiera examinar. Quizás hay algo aquí que yo debiera considerar y que Dios me está diciendo a mí. Fíjate, ya dejamos de ¿qué? De mirar afuera y empezamos ahora a considerarnos a nosotros mismos. Y eso es lo que David en un momento en su vida hizo y se dio cuenta que había pecado solo ¿contra quién? Contra Jehová. Es el Salmo 51, contra ti solo he pecado. Ahora, es muy interesante, pueblo. Me llama mucho la atención la respuesta de David. Muchas veces el pueblo peca y cae en caídas y lo que hace es que se mantiene alejado de Dios por un tiempo. ¿No nos ha pasado así? ¿No hemos habido momentos en nuestras vidas que hemos pecado y nos mantenemos alejados de Dios? ¿Por qué? ¿Será que tiene que ser así? ¿Por qué muchas veces, después que hemos sido confrontados y sabemos nuestro pecado, no venimos a Dios y nos mantenemos alejados de Él? Después de una caída no somos rápidos en volvernos a Dios con todo nuestro corazón. Permanecemos alejados de Él por diferentes motivos, pero esto no es lo que yo veo en la vida de David. Tan pronto como el Espíritu Santo le trae a David conocimiento y conciencia de su pecado, vemos a un David que está clamando y volviendo y corriendo a Dios con intensidad en su corazón. Hermanos, ¿por qué a veces no lo hacemos? Yo creo que muchas veces no lo hacemos por culpabilidad. Caramba, lo que ha sucedido en mi vida, ¿cómo puedo yo volver? ¿Cuánto le ha pasado? ¿Cómo puedo yo volver a mirar en la cara a Dios? ¿Cómo puedo yo volver a mirarle a los hermanos la cara? Soy tan culpable que no merezco volverme a Dios y estar en la casa de Dios. Hermano, yo quiero decirles que eso es una mentira desde lo profundo del infierno. Cuando usted peque y usted por el Espíritu Santo oiga la palabra de restauración y de perdón en Dios, lo que Dios quiere para tu vida es que inmediatamente vengas corriendo a los pies de Jesús, que no demores un momento, que no te mantengas en culpabilidad, que vengas seguro corriendo a los brazos de Jesús, tu Salvador, que no ha cambiado en su amor, en su aceptación y en el refugio que Él tiene para ti y en su restauración. Por muchas razones, muchas veces el pueblo de Dios, después de caída, no solamente caemos, sino que esto, aún después que estamos de vuelta, estamos apagados, estamos apartados, no queremos ver a nadie. Y eso es una mentira y una trampa de Satanás. A veces lo hacemos, muchas veces por culpabilidad, otras veces lo hacemos por duda. ¿Será que Dios me va a recibir? ¿Será que yo soy una hija de Dios? ¿Será que Dios está ahí para mí a pesar de todo lo que me ha pasado? ¿Cuántos hemos tenido duda en nuestras vidas? Mientras haya duda, mientras haya culpabilidad, esas son armas del enemigo para mantenernos alejados de la restauración en Cristo. ¿Qué es lo que quiere Dios para tu vida? Que en medio de tus caídas, cuando el Espíritu Santo esté obrando esta obra de restauración en ti, tú salgas corriendo a la cruz, corriendo como un niño,
Ustedes saben, muchas veces el niño mío, después de haber hecho algo malo, viene corriendo a donde está yo a tratar de abrazarme. No en balde la Biblia dice que si no nos hacemos como ¿qué? Como niños, no entraremos en el reino de los cielos. Porque ¿qué está interesado ese niño? En ser restaurado una vez más en comunión con su papá que lo ama y cuya comunión él disfruta. ¿En qué está interesado un cristiano? En enseguida, después de ver el dolor de su caída, correr enseguida y abrazar a su padre y decirle cuánto te amo y cuánto te necesito, papá. Necesito estar muy cerca de tu corazón. Vengo corriendo a ti con todas mis heridas, con todas mis cicatrices, con mi corazón herido, pero vengo corriendo a ti. Hermanos, ¿puede pasar eso en esta iglesia? A veces nosotros no dejamos que las personas lleguen. Puede pasar. Pueden venir las personas corriendo a Jesús con sus corazones quebrantados, molidos por las caídas de sus pecados. Yo creo que debería pasar. Debería pasar que nosotros les dijéramos, adelante y arrójate a los pies de Jesús, porque en Él hay perdón y restauración. No tienes que quedarte lejos. Hay un lugar para ti en casa. Tú perteneces con los hijos de Dios. ¿Cuántas veces hemos estado alejados? Porque muchas veces el mismo pueblo nos ha dado indicio de que no somos bienvenidos. Fulano la que hizo tal cosa. Fulano, si supieran. Sucedió algo así con Jesús. Si supiera él quién es la que le está abrazando los pies. Dijo, oh, Simón, yo he entrado a tu casa y tú no me has besado ni me has lavado los pies. Tú no te has postrado a adorarme, pero esta mujer lo ha estado haciendo desde el principio. Oh pueblo, podemos llegar corriendo. Sí, pueblo, tienes que permanecer ahí caído. Sí, pueblo, tienes que quedarte en la insensibilidad de tu corazón. Sí, pueblo, hay una cruz y una sangre preciosa que fluye para todo aquel que ha encontrado perdón en ella. Hay un corazón de Dios que ama a un pueblo con una misericordia inquebrantable y que te va a soportar hasta el final. Y que cada vez que vengas, si eres un hijo de Dios, ese tiempo de insensibilidad va a pasar, porque el Señor va a traer su instrumento, sus profetas, aquellas voces que te van a decir, tú eres ese hombre, tú eres esa mujer, que te va a quitar y a dejar de enfocarte en lo de afuera y te va a poner a mirar en tu propio corazón y te va entonces a hacer clamar arriba, como clamó David. Porque es que David experimenta esta gran restauración, pueblo, porque David corre a su Señor. Podemos siempre regresar al Señor y le debemos buscar siempre con todos nuestros corazones, no importa qué caída hayamos experimentado, no importa. David busca del Señor con tal intensidad y pasión. ¿Por qué? Porque David sabe algo, con esto terminamos. Mira cómo comienza este salmo, pueblo. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones. ¿Qué sabe David? La multitud de la misericordia de Dios. ¿Sabes tú eso? Si tú no conoces a un Dios de misericordia, tú no vas a obrar en misericordias con otros. Pero si tú has conocido la multitud de las misericordias para tu propia vida, tú vas a venir corriendo, tú vas a ser ese que va a estar enjugando los pies de Jesús, o esa que va a estar enjugando a los pies de Jesús. No te preocupes, muchos te van a enjuiciar, pero tú no te preocupes. Si el Señor te ha restaurado y te ha dicho, ni yo te condeno, vete y no peques más, hay lugar para ti a los pies de Jesús. Ven y adora como si fuera el primer día. En esta iglesia va a haber lugar para ti. En esta iglesia va a haber lugar para los quebrantados de corazón. En esta iglesia va a haber lugar para aquellos pecadores
que necesiten de la misericordia de Dios. Pastores, ¿no vamos a disciplinar y enjuiciar? Claro que sí, pero lo vamos a hacer con misericordia, considerándonos a nosotros mismos. Cuando nos consideramos a nosotros mismos, traemos una disciplina a la iglesia que es diferente. Es una disciplina que le dice al caído: estás mal y tienes que volverte a Dios. Pero a la misma vez que le dice eso, le dice: del momento que estés clamando al Señor, ya estás restaurado en Él. Estás en Él como parte de su pueblo. Eres un hijo. Él nunca te abandona. Estás a su lado. Y va a haber crecimiento y consecuencias en nuestra vida. Pero si hay un espíritu contrito y humillado, a ese espíritu, decía David, no despreciarás tú, oh Dios. Hermanos, nuestra identidad y vida cristiana debe basarse en un profundo sentido de cuánto Dios nos ama y la constancia de su misericordia hacia nosotros. ¿Podemos crecer en eso? En la profundidad de saber si somos hijos de Dios, iglesia, pueblo de Dios, de cuánto Él nos ama y la constancia. Yo sé que el mundo es inconstante. Yo sé que has tenido padre inconstante. Yo sé que el amor del mundo fluctúa. Pero a la medida que un hijo de Dios se arraigue en la profundidad y la constancia de la misericordia y del amor de Dios hacia su vida, cuando más arraigado ese sentido esté en nosotros, más rápido vamos a ser restaurados. Hermanos, estoy creciendo yo en mi mente, llenándola con el concepto de quién es Dios en su misericordia a mi vida. Nosotros vivimos por su misericordia. ¿Sabías tú eso? Por eso es que David dijo: tu misericordia es mejor que ¿qué? Que la vida. Júzgame tú. Un momento David estaba en una encrucijada. Dios le dice: te juzgan los hombres, te juzgo yo. ¿Y qué dijo David? Júzgame tú, Señor. ¿Por qué? David conocía algo de Dios. El hombre no te juzga con misericordia. Pero Dios, su misericordia no se ha agotado. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Y si no fuera por su misericordia, ya hubiéramos sido consumidos. Pueblo, levantémonos hoy si estamos caídos. Porque hay una casa donde el Padre amoroso está esperando. En la misma forma que el hijo pródigo regresó. Y el padre no solo esperaba, sino que se volteó corriendo hacia él. Y cuando el hijo pródigo trató de balbucear algunas palabras de restitución, ¿qué es lo que hizo el padre? Lo vistió, le dio el anillo de familia, lo calzó e hizo fiesta con él. Mi hijo era perdido, mas ahora ha sido hallado. Y eso lo hace Dios con nosotros una y otra vez. Cada vez que perdemos el camino y Él nos restaura, tú puedes estar seguro que el Padre amoroso está ahí para nosotros y sus misericordias no decaerán a nuestro favor. Oremos. Amantísimo Padre, te damos gracias porque podemos acercarnos a ti. Acercaos, dice Hebreos, al trono de la gracia. Ah, Señor. Gracias, Señor. Para hallar misericordia, para el oportuno socorro. Padre, tú sabes cuánto te necesitamos hoy. Tú sabes cuánto, Señor, somos víctimas muchas veces de la insensibilidad de nuestros corazones. Ayúdanos a través de la voz que tú envías a nuestras vidas, tu palabra, tu iglesia, tu pueblo, tus profetas, a escuchar y volver en sí, levantándonos en arrepentimiento y humildad, volviendo a ti, oh Señor, con pasión y deseo, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Cambia nuestras vidas, ayúdanos a servirte y amarte mejor, porque tú eres digno y porque has hecho una gran obra a favor de tu pueblo. Oh Hijo, recuerda hoy que perteneces en la casa de Dios, a su mesa, en su reino. Y
Y el pueblo de Dios dice, amén, amén y amén.